Se supone que empezamos a envejecer a los 25 años. ¿Okay? De los 25 años envejecemos cerca, nosotros, al menos en la Ciudad de México, sí, 2% al año. Estamos hablando que tenemos 24 horas para tratarla. A las 72 horas, pues ya el tejido ya estaba completamente necrótico, ya la nariz estaba negra desde la base de la nariz hasta esta parte del cartílago. Okay. Entonces todo eso estaba negro. Sí. Sobre todo tienen ciertas modelos o ciertas pacientes, principalmente pacientes jóvenes, menores de 25 años, con poca grasa abdominal y demás características que les piden, nulíparas, o sea que no hayan tenido embarazos, sí, etcétera, para tomar unas células troncales con buenas características. Se excede de la dosis de lidocaína y pues el paciente, bueno, las dos pacientes lamentablemente fallecieron por este exceso de anestésico, ¿no? Que aquí es bien importante no tratarla o tratarla de manera adecuada. Sí. Y causó ceguera en la paciente, irreversible, porque obviamente ya no hubo la oxigenación. Las famosas minilipos, ¿okay? Las famosas minilipos están prohibidas y no se deben de realizar. Una lipoescultura o una liposucción siempre debe ser realizada en un quirófano. Hola amigas y amigos de Relatos Forenses, bienvenidos a tu programa. Estamos muy gustosos de tener a un doctor que te va a importar mucho y te va a dar mucha curiosidad preguntar muchas cosas, y al igual que a mí. Fíjate que estamos con un doctor que se dedica a la medicina estética y justamente es muy importante saber, porque tú has visto en situaciones de televisión, de noticias, cómo hay pacientes que de repente llegan a tener alguna alteración, y el doctor nos va a explicar muy bien cómo se tiene que trabajar justamente con esta especialidad. Doctor, bienvenido a su programa Relatos Forenses. Bueno, empiezo. Mi nombre es Jesús Trejo, soy el doctor Jesús Trejo, y primeramente soy médico cirujano egresado de la UNAM. Posteriormente hice mi maestría en medicina estética. Después de eso hice varios entrenamientos en el extranjero. Uno de los más importantes lo hice en Sevilla. Okay. También me dedico a mi práctica clínica profesional privada. Doy clases, estoy de profesor en una maestría de medicina estética. Okay. Y pues bueno, ahí veo varios casos interesantes, ¿no? También soy speaker de marcas comerciales, entre ellas de unos rellenos dérmicos de ácido hialurónico, se llama Teoxan. Okay. Y también soy congresista a nivel nacional e internacional. Fíjese, gracias por presentarse. No, nosotros nos caracterizamos y nos gusta traer a gente que brilla precisamente por su trayectoria, sus conocimientos. Y por eso quisimos invitarlo a usted, doctor. Muchas gracias. Por su amplia preparación y que nos comenta sus cursos incluso en el extranjero. Y eso nos llena de mucha satisfacción platicar con un especialista y un médico tan abocado a todo su conocimiento de la medicina estética. Le doy las gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Al contrario, agradezco la invitación y he visto que el programa pues, ha tenido bastante éxito y me da mucho gusto. Me da un gusto estar aquí. Fíjese, le quiero preguntar, doctor, para empezar a platicar un poquito, ¿cuál es la diferencia entre la medicina estética y la cirugía plástica? Porque muchos tenemos, erróneamente, pensamos que puede ser igual o diferente, pero para la gente, ¿qué es la medicina estética y qué es la cirugía plástica, doctor? Muy bien, bueno, vamos a empezar desde ese punto, ¿no? La cirugía plástica, al menos ha ido con un enfoque primeramente reconstructivo y con fines también, pues, posteriormente estéticos, ¿no? Con cambios, pues, quirúrgicos, como su nombre lo dice. El área de la medicina estética se enfoca a mejoras mínimamente invasivas. ¿A qué me refiero con esto? A técnicas donde no vamos a abrir al paciente, donde el paciente no tiene que llevar una anestesia, pues, general, algún tipo de bloqueo más importante. Casi todos nuestros procedimientos son con anestesia local, o muchos de ellos ni siquiera lo ameritan, y pues son para cambios, sobre todo en el proceso de envejecimiento. Ojo, no para retrasarlo, ¿no? Que ese es un tema ya que está muy en desuso, sino para mejorar el envejecimiento y que las características de la persona pues, sean poco a poco mejores, ¿no? O sea, vayamos evolucionando poco a poco en su aspecto facial. Y por otro lado también para moldear, ¿no? Moldeamientos corporales, pero que buscamos, pues, no sé, cierto porcentaje de grasa más reducido, etcétera. Pero pues los pacientes se van muy a gusto con este tipo de tratamientos. Ok, doctor. Más que nada esa es la diferencia entre una y otra.
Fíjese, ¿cómo qué tipo de pacientes podrían llegar justamente con el médico que se dedica a la medicina estética? Eso es bien importante y qué bueno que lo tocamos porque nuestro margen de pacientes va desde los 25 años aproximadamente. A veces tenemos pacientes que son un poco más jóvenes. Me ha tocado pacientes de 18, 19 años, por ejemplo, para perfilado de labios, para tratamientos para mejorar el aspecto nasal, etcétera, ¿no? Pero más o menos el fuerte de nuestros pacientes es de los 25 a los 60, 65 años. Entonces tenemos un margen muy amplio de pacientes que pueden acudir con nosotros y precisamente pues para buscar mejoras estéticas armónicas, naturales, elegantes, que eso es lo que caracteriza a nuestro gremio, ¿no? Ese tipo de resultados. Muy bien. Por ejemplo, ¿alguna patología que usted diga es muy frecuente en su gremio de medicina estética y que lleguen estos pacientes, por ejemplo, parálisis facial, me supongo, sí, o alguna deformidad, ustedes las atienden? Sí, bueno, primeramente nuestro mayor margen de pacientes pues son pacientes sanos, que casi no tienen ningún tipo de patología y que van para mejoras, como su nombre lo dice, estéticas, ¿no? Hablamos de arrugas, que nosotros le llamamos rítides, cambios de fotoenvejecimiento, algo que llamamos adiposidades localizadas, que son estos gorditos que van presentando los pacientes a lo largo del tiempo, y eso es como nuestro grueso de población. Sin embargo, también tratamos pacientes con ciertas afecciones, pues ya de patologías como tal, ¿no? En el caso de parálisis faciales, podemos ayudarles muchas veces con ácido hialurónico, tenemos técnicas específicas para este tipo de afecciones, con tratamientos de toxina botulínica, por ejemplo, o pacientes con otro tipo de lesiones, podemos tratarlo con otros procedimientos como el caso de peelings, etcétera. Entonces, realmente sí también vemos pacientes con ciertas patologías, aunque recalco que es el mínimo de nuestra población, ¿no? Ok. Doctor, ahorita que comenta usted sobre la cuestión de la toxina botulínica, claro, ¿qué sustancias utilizan ustedes? Porque ya ve que, si gusta, nos vamos ya adentrando un poquito en la cuestión de los mitos urbanos. Claro. Porque ya ve que hay quien dice que inyectan aceites de carro, algunos médicos que incluso los han quemado en algunos noticieros o programas del espectáculo. Y ya ve que dicen, es que inyectan aceites de carro algunos médicos o algunas sustancias. Y qué bueno que usted nos acompañe y nos hace el honor porque precisamente usted, como todo un profesor y ya congresista internacional y nacional, pues justamente usted sabe perfectamente muy bien estas sustancias y qué sustancias son las que son apócrifas y que no se deben de usar. ¿Usted nos podría decir cuáles son las que, por ejemplo, usted usa y cuáles son las que algunas hacen daño para los pacientes? Claro que sí. Bueno, primeramente, ya que estamos hablando de mitos, pues quiero aprovechar este espacio en el programa para pues explicarles un poquito acerca de estos tratamientos, porque es bien frecuente todavía el día de hoy que llegan los pacientes pues buscando toxina botulínica a edades ya avanzadas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esta idea de que es para personas que ya están en un proceso avanzado de envejecimiento, cuando la realidad es que no, son procesos para prevenir principalmente, ¿okay? La toxina botulínica lo que hace es relajarnos el músculo y de esta forma que no se marquen estas arrugas de expresión a largo plazo, ¿no? Bueno, eso primeramente hablando de la toxina. Y sobre lo que comentaba, doctor, acerca de los productos que se pueden inyectar, eso es bien importante. Aparte de que el médico sea capacitado y certificado en el área para poder trabajar estas situaciones, también es importante el producto a utilizar. Nosotros debemos utilizar productos que son 100% biocompatibles y 100% biodegradables, que eso es bien importante que cualquier usuario que esté viendo este programa lo tenga en mente. A donde se quiera ir a inyectar, lo importante es que el producto sea compatible con el ser humano y segunda, que el producto se reabsorba. Cualquier producto que no se reabsorba o que le digan que es un relleno que le va a durar toda la vida o que le va a durar cierta cantidad de tiempo arriba de un año, pues hay que tener ahí, ahora sí como mencionan, red flags, ¿no? Porque puede causar problemas a la salud. Entonces, dentro de los inyectables que más utilizamos nosotros son, uno, los bioestimuladores y el ácido hialurónico, que nos sirven como para mejorar tanto el colágeno como las pérdidas de volumen que se van dando pues a lo largo del tiempo, ¿no?
El ácido hialurónico es una sustancia muy noble, completamente biodegradable y excelente para utilizarlo nosotros, y a los pacientes pues les va excelente, ¿no? Lo mismo que los bioestimuladores, por poner algunos ejemplos. Sí, claro. Pero hay otras sustancias que son bastante peligrosas, ¿ok? El tema que pues sonó, ya lo comentaba usted hace algunos años, del famoso tema de los biopolímeros, ¿ok? Los biopolímeros pueden ir desde aceites de Menem, por ejemplo, por decir alguno en especial, aceites de carros y todo lo que ustedes quieran imaginarse que no sea biocompatible, y productos que sí son biocompatibles pero que no son biodegradables, como es el caso del polimetilmetacrilato. Es una sustancia muy utilizada, por ejemplo, en ortopedia para cuestión de prótesis y demás, pero en el área de la medicina estética hace tiempo se llegó a utilizar bastante y empezó a generar unos problemas que en la actualidad se le conoce como halogenosis iatrogénica. ¿Okay? ¿Y qué pasa con la halogenosis iatrogénica? De hecho, esto va a servir como de introducción para hablarles de algunos casitos que tienen que ver con esto. Sí, por favor. La halogenosis iatrogénica es cuando aplicamos estas sustancias que no son ni biocompatibles ni biodegradables, y a lo mejor de primera instancia no pasa nada, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba con este tipo de personas que las aplicaban? Tenían buenos resultados, pasaban, no sé, 3 meses, 6 meses, incluso años, y los pacientes no referían ningún problema. ¿Cuál es el problema de estos productos? Que a largo plazo puede haber alguna situación que desencadene el proceso inflamatorio, ¿okay? Desde un golpe, alguna lesión, no sé, punzocortante, cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de inyección pueden desencadenar esta afección que le llamamos halogenosis iatrogénica. ¿En qué consiste? Pues en varias situaciones en las cuales puede acabar en necrosis el tejido, ¿no? Necrosis, para los que no son del área médica del programa, es cualquier tipo de muerte de tejido, ¿no? Puede ser en músculo, puede ser en grasa, puede ser en piel, o incluso puede ser en varios compartimentos. Y pues muchas veces tienen que acabar en cirugía con injertos y demás para poder intentar reparar, porque a final de cuentas va a generar una cicatriz a largo plazo que pues va completamente en contra de lo que nosotros buscamos en estética, ¿no? Entonces, ese es el problema ahí. Doctor, fíjese que ahorita que usted me da tanto conocimiento, me surgen varias preguntas. No vamos a tocar a quién, pero sí un caso que sonó mucho, para no hacer una cuestión de individualizar a esta persona. Pero ya ve que hubo una cantante, para dónde vamos. ya ve que hubo una cantante mexicana, ¿no? Que incluso estuvo internada. Yo aquí tengo varias preguntas, Doc, no por la cantante, sino la cuestión fisiopatológica, que eso es lo que me interesaría mucho. Yo soy un completo ignorante en todo este procedimiento, Doc, pero cuando colocan la sustancia que usted dice de los biopolímeros o de los polímeros que no se degradan, ¿se inyecta en la grasa, en los músculos, o cómo es que se coloca, Doc? ¿Es como un implante como en las glándulas mamarias o ya es directamente la sustancia? Es que ahí depende también mucho, porque a final de cuentas tenemos planos anatómicos, ¿no? Que los utilizamos mucho para, por ejemplo, lo que les mencionaba del ácido hialurónico. A nivel facial, por poner un ejemplo, tenemos 6 planos anatómicos donde los podemos colocar. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa cuando inyectaban este tipo de sustancias. Nos estamos hablando ahorita del caso de glúteos, por ejemplo, ¿no? En el caso de glúteos, pues lo pueden poner o a nivel del tejido celular subcutáneo, o sea, abajito de la piel donde está la grasa, o por debajo del músculo. ¿Okay? La importancia ahí pues es la sustancia, más que el plano de aplicación, la sustancia, porque a final de cuentas lo que va a causar problema es la sustancia, no dónde se aplicó. Entonces, en este tipo de casos, pues casi siempre acaban en quirófano, como les mencionaba. Hay que retirar, ese producto no puede estar ahí, y el problema es que genera granulomas, genera nódulos importantes, o sea, reacciones inflamatorias importantes, que pues a final de cuentas hay que retirarlos, ¿no? Esa es parte de la fisiopatología. Entonces desencadena mucho proceso de granulación, de tejido esfacelado, etcétera, etcétera, que es lo que condiciona que se genere el problema. Perdón, Doc, yo soy muy curioso, perdóneme. Claro. Ejemplo, la sustancia que le van a inyectar, como usted dice, el aceite, ¿no? Claro. Lo toman así líquido, lo inyectan directamente al glúteo,
o es como una pasta que lo van acomodando, o cómo se va colocando esta sustancia. No, sí, lo colocaban directamente del aceite. Wow. Digo, en la actualidad, afortunadamente, esto ya ha disminuido mucho, pero se da muchas veces. Híjole, el área de la medicina estética es un área que luego la podemos ver en todos lados, o sea... Sí, es que en todos lados se ve. A veces, por ejemplo, vamos a una estética, a un salón de belleza y no sé, se aplica Botox, se aplica ácido hialurónico, cuando no debería de ser, ¿no? Sí. Entonces, pues no, primeramente ni siquiera son personas que hayan hecho la carrera de medicina. Entonces, ¿esto qué hace? Que sea muy fácil inyectar cualquier tipo de sustancia sin pensar en los riesgos y en las consecuencias que esto puede llegar a tener. Entonces, pues sí, efectivamente lo sacaban directamente del empaque, sacaban la inyección y así directamente lo inyectaban. Y cantidades a cerca de 25, 50 mililitros por glúteo. Entonces estamos hablando de que obviamente el volumen iba a ser bonito de primera instancia, pero pues ya posteriormente venían las complicaciones. Me emociona porque le quiero preguntar tantas cosas. Fíjese, digo, perdón por los amigos que van a decir, cállate, ya no estés hablando. Pero es que quiero preguntarle a usted y muchos compañeros y amigos que nos ven, pues van a decir, oye, pregúntale más, ¿no? Al doctor. En el cadáver pasa de que cuando fallece la persona, la gravedad va haciendo que la sangre se vaya a las partes declives. Uh-huh. Aquí, doctor, en que obviamente es una persona viva, yo le inyecto, ejemplo, aceite de carro, y directo al glúteo. ¿La gravedad no hacía que se bajaran los muslos o algo así? Sí, también. Bueno, no directamente a los muslos, pero sí a la parte, nosotros le conocemos como el pliegue de la banana, que es en la región infraglútea. Okay, entonces muchas veces ahí se llegaba a acumular el producto, pero siempre y cuando se aplicara en un plano más superficial, o sea, en la grasa superficial. Cuando la aplicación era más profunda no pasaba esto, pero entre más profundo fuera la aplicación, pues más grave las consecuencias, ¿no? Okay. O sea, no es lo mismo abrir una capa superficial o retirarlo, intentar retirarlo, porque la verdad es que retirar el biopolímero es bastante complejo y complicado. Entonces, entre más profundo, pues más compromiso de los tejidos. Pero sí, cuando estaba más superficial, sí tiende a descender. Y yo creo que es como un pañal, ¿no? Que traen ahí las personas. Más o menos. Ok, perdón de mi ignorancia. Trato de imaginarlo. Tampoco es así, porque a final de cuentas el producto se encapsula. Sí. Okay. Entonces lleva todo el proceso se forma un granuloma. Entonces nuestro mismo tejido empieza a reconocerlo como cuerpo extraño, lo atrapa hasta que genera un granuloma. Entonces se ponen duros. Entonces no es tanto como que el producto drene y se vaya a la parte de abajo, sino más bien se hacen como bolas. Como bolas, y estas bolas son las que pues se tienen que retirar. El problema de cuando retiran estas bolas es que no solamente es el puro polímero, sino que ya lleva tejido, lleva una sección a lo mejor de músculo, de piel, de grasa, entonces hay que retirar todo, y pues esto inevitablemente genera cicatrices bastante importantes, ¿no? Por eso lo queríamos invitar, Doc, y gracias nuevamente por venir, porque tenemos tantas preguntas para ustedes. Sí, de este área hay muchas. Sí, bastantes. Fíjese, yo aquí tendría dos, doctor, de la cuestión de la fisiopatología. Le voy a preguntar de una vez las dos para que usted no se me olvide y no quede como en blanco. Ejemplo, cuando meten como usted dice, el aceite a nivel muscular, ¿este aceite con el tiempo puede llegar a que el músculo muera, que haga necrosis? Sí. ¿Y ustedes lo retiran? Sí, se tiene que... Nosotros no. Ahí tenemos que referirlo directamente a como lo mencionaban ustedes, a plástica, para que hagan el retiro y muchas veces el injerto del tejido que se requiere. Pero muchas veces sí nosotros nos toca hacer el diagnóstico y en casos el ultrasonido para ver dónde está el polímero y demás, ¿no? Ok. Oiga, Doc, y fíjese, una persona que trae este tipo de aceite en los glúteos, ejemplo, vamos a poner un caso legal. Sí, claro. Yo soy enfermero y de repente va la persona, se siente mal, nunca me va a decir, oye, es que yo me inyecté aceite, ejemplo, o fui con el doctor y que me inyectara, ¿no? Y de repente tiene una infección en la garganta y le mandan ceftriaxona o el antibiótico que usted quiera, o penicilina, ¿no? La más sencilla. Y de repente yo voy y le inyecto justamente donde está esta sustancia.
¿puede ocasionar que exista hasta incluso una tromboembolia pulmonar al momento de que esta sustancia que está en los planos yo la introduzca al sistema circulatorio y por ahí empiece a hacer un fallo? Ok, más que nada va asociado a lo que les comentaba de la halogenosis iatrogénica, porque sí se puede dar por una inyección, por ejemplo, se puso la sustancia de manera intramuscular, no había habido reacción. Posteriormente a la inyección de la ceftriaxona, por poner el ejemplo, puede desencadenar esta halogenosis iatrogénica. Que se vaya un vaso es un poco más complicado porque realmente el producto tiene un volumen grande, entonces ya encapsulado, ya hizo el granuloma que les mencionaba, entonces es difícil que haya una migración y que nos lleve a una tromboembolia, pero sí que nos comprometa el tejido y que se pueda necrosar. ¿Okay? De hecho, ahorita que lo menciona, doctor, eso es bien interesante porque se lo platico prácticamente a todos mis alumnos cuando están empezando a inyectar ácidos hialurónicos, porque ha pasado, de hecho ha habido casos, y yo he estado presente en alguno de ellos, no ha sido mi caso, pero he estado ahí, y llegan pacientes que traen sobre todo estos polímeros en los labios, ¿no? El famoso polimetilmetacrilato. Luego traen así la boca, ¿no? ¿Son esas personas? Pues no todos, a veces hay malas técnicas de aplicación de hialurónico también, pero sí, es un tipo de labios que ya están mucho más gruesos, pero no sabemos realmente, si el paciente no sabe qué le inyectaron, para nosotros es complicado poder determinar si es ácido hialurónico o si no lo es. Entonces, si el paciente trae ahí un inyectable de tiempo que no se ha reabsorbido, tenemos que sospechar siempre en un biopolímero, porque, como les menciono, si se llega a picar este producto, o sea, llega a aplicar ácido hialurónico sobre donde está el polímero, empieza toda esta reacción inflamatoria, y es lo que siempre les menciono a mis alumnos: ¿de quién va a ser la culpa? ¿Del que lo aplicó primeramente o del que le salió la lesión, ¿no? Aunque nosotros sabemos médicamente que el problema se originó desde el biopolímero, pues el paciente al que va a culpar es al que se lo puso posteriormente, ¿no? Porque va a decir, yo estaba bien y hasta que fui con este doctor fue cuando yo tuve el problema en mis labios. Y acabó, pues como les digo, en una necrosis, ¿no? Entonces, reparación del labio, colgajos y demás para poder mejorar la estructura del labio, porque a final de cuentas este tipo de problemas pues no acaban bien. O sea, por más que se hagan el intento, por más que se intente solucionar de la mejor forma, no acaban bien. Fíjense qué interesante, y me deja usted en shock con tantos conocimientos de estas sustancias que uno pues es ignorante, ¿no? Yo desconozco todo este ambiente o ámbito. Ahora, Doc, fíjese que yo he visto de un boxeador que andaba por ahí, que se puso de repente unos brazotes muy grandes. También son sustancias, porque se veía hasta torpe cuando lanzaba el golpe, se veía cómo se movía el bíceps. ¿Hay gente que se puede colocar estas sustancias también para como verse más fuerte? Pues realmente un biopolímero en estas estructuras, al menos no me ha tocado a mí ver un caso. Normalmente son prótesis específicas, pues, de silicona y demás que les llegan a poner, pero pues ya es otro tipo de producto, ¿no? Ya es como los implantes mamarios, por ejemplo. Los implantes mamarios, pues ya sabemos que es biocompatible, otra vez, volvemos al mismo término, biocompatible, y que en gran medida pues no causa ninguna afección al paciente, ¿no? Ha habido alguna que otra ahí complicación pues relacionada a dichos implantes, pero la verdad es que el porcentaje es mínimo y hasta la fecha pues siguen siendo bastante seguros, ¿no? Pero bueno, eso ya es diferente, ¿no? Digo, a mi gusto no se ven tan bien, pero a final de cuentas son seguros ese tipo de implantes, ¿no? Es que ahorita como que usted comenta todo esto de los implantes, yo un día andaba en un balneario y vi a un señor que estaba con ahora sí que el flotador ya integrado, la llantita, pero traía lavadero. Entonces se veía impresionante porque se veía súper bien marcados los cuadritos, pero se veía muy grande ahí la lonjoide, ¿no? Por decirlo así. Claro. Entonces, decía un amigo, es que ese es un implante, dicen, eso no es normal, anatómicamente no es normal. Y me quedaba en shock, decía, ay, ¿cómo es posible que haya eso, no? Digo, yo no sabía. Entonces, ahorita que usted nos ilustra, qué bueno que nos comenta. Doc, la medicina estética... Perdón, que haga pausa pues todo en eso. Más que nada ahí no es tanto de implantes. Ahí el procedimiento que se realizan es una cirugía estética de lipoescultura en HD, que también es un tema ahí
lo hacen los cirujanos estéticos. Ajá. Y es una cirugía excelente. El tema es que hay que dominar muy bien la anatomía grasa por planos y Sí. por superficies, porque pues tenemos una grasa superficial y tenemos una grasa profunda. Ok. ¿Ok? La grasa superficial es la que nos da un mejor moldeamiento, por así decirlo, y la que nos puede ver un buen marcaje y un mal marcaje. Ok. Entonces de ahí depende, o sea, más que nada es una lipoescultura, pero que muchas veces la aspiración no es la correcta por los planos anatómicos, y por eso en algunas zonas se ven como más abultadas, en otras menos. Ok. Pero bueno, ahí es un tema quirúrgico diferente Sí. que tiene mucho que ver con los planos anatómicos. Ahorita que me dijo eso, le quiero preguntar dos cosas más. Entonces es muy diferente. Bueno, hay medicina estética y cirugía estética. Claro que ¿Nos sí. podría platicar un poquito de eso? Claro que sí. Bien, entonces la medicina estética, como ya lo habíamos definido un poquito hace ratito, son procedimientos mínimamente invasivos, Ok. ¿no? Entonces son procedimientos que van de la mano de inyectables. Casi siempre nuestro mejor amigo es la aguja, la jeringa y cánulas pequeñas. Ok. ¿Ok? Esas son como las herramientas y bueno, y demás aparatología. Pero esas son las herramientas del médico estético. Sí. ¿Ok? El cirujano estético, bueno, pues es un profesional que se dedica a la parte quirúrgica. ¿Ok? Entre esos procedimientos, pues está la lipoescultura, la abdominoplastía, no sé, los implantes mamarios, la cirugía facial, etcétera, Ok. ¿no? Todo enfocado a la parte estética. Y en el caso de la medicina estética, regresando otra vez un poquito a esta área, pues tenemos tratamientos como la toxina botulínica, los inyectables de ácido hialurónico, los estimuladores de colágeno, peelings, enzimas para moldear, hidrolipoclasias, una infinidad de tratamientos que tenemos. Entonces, la verdad es que también la medicina estética es una área muy, muy amplia y que hay que saberla individualizar a cada uno de nuestros pacientes. Porque a veces tenemos esta idea de que pues, todos van a lo mismo, pero realmente la anatomía de cada uno de nosotros es diferente. Entonces, a cada uno hay que adecuarle los tratamientos pues, a las necesidades de lo que requiere, ¿no? Dice que ahorita antes de comentarle este caso, y si gusta ya usted me puede ilustrar con algunos ejemplos que ha tenido o que ha visto, le quería preguntar, entonces, ¿la lipoescultura es diferente a la liposucción? Ok, bien. La lipoescultura es un tratamiento quirúrgico en el cual se encarga de un moldeamiento completo corporal. Como su nombre lo dice, es esculpir, ¿ok? Generar una forma adecuada. Lipoescultura significa, pues, lipoaspirar, o sea, tomar una región y aspirar la grasa. Ok. ¿Okay? Entonces puede ser una liposucción abdominal, donde nada más se aspire la región abdominal, o puede ser una lipoescultura, donde realmente se modele el abdomen, ¿no? Entonces la lipoescultura pues es como una cirugía, digamos, más avanzada para poder definir los contornos corporales. ¿Okay? ¿Y es cierto entonces que la grasa de la lipoescultura la migran a otras partes? Ah, sí, también lo llegan a realizar. De hecho, eso se llama lipotransferencia. Ok. Ese es un tratamiento seguro, ¿ok? Los polímeros, quedamos que no. Sí. Si queremos aumentar el volumen glúteo, ya vimos y ya sabemos que los polímeros jamás. Pero la grasa es una excelente alternativa. ¿Okay? Y la hacen precisamente en este tipo de cirugías. Se realiza la lipoescultura y posterior el lipoinjerto, ¿no? La lipotransferencia glúteo. Yo tengo aquí una pregunta, Doc, porque esto pasó en la facultad. Digo, había un compañero que estaba con un problema hormonal y entonces estaba muy gordito, pero la mayoría de la grasa la tenía en los glúteos. Entonces, cada vez que caminaba, los glúteos como que como que se hacían grumitos. Cuando alguien hace este tipo de procedimiento, que es llevarse la grasa a los glúteos, ¿no queda igual? Entonces, ¿podría quedar diferente? ¿O un mal médico podría que quede como con grumos cuando camina la persona? Bueno, vamos primero hay que definir un poquito acerca de esta afección. Sí. Nosotros la conocemos, o el término correcto es paniculopatía edematosa fibroesclerótica. Celulitis para los compas, ¿no? Pero mal llamada porque sabemos que realmente es una infección, ¿no? La celulitis. Pero bueno, esto se da prácticamente principalmente es una afección de mujeres, ¿ok? Digo, de mujeres porque tiene mucho que ver con las hormonas femeninas. Se habla de que hasta un 95% de las mujeres llega a presentar este tipo de afección. ¿Qué es lo que pasa? Pues primero se genera un edema.
¿ok? Un edema sabemos que es una acumulación de líquido. Esta acumulación de líquido inflama en la grasa, inflama a la parte superior donde están los fibroblastos. Esto hace que el tejido se vuelva un poquito más fibroso. Sabemos que pues, es mayor producción de colágeno, no siempre el colágeno es tan bueno. Sí. Entonces se encapsula este colágeno, se vuelve rígido y hay unas conexiones, ¿ok? Unas conexiones entre la grasa y la piel que le llamamos retinácula cutis. Entonces, como esto se inflama, empieza a jalar, tracciona la piel y se forman estos como hoyuelitos que son los que me platicaba. ¿Okay? Entonces, esto se da por ese tipo de afección. Ahora, cuando se trasplanta la grasa que se lleva del abdomen a los glúteos, siempre es bien importante que nuestros pacientes sepan que, pues, a final de cuentas es un procedimiento quirúrgico o un procedimiento mínimamente invasivo y que tampoco es magia, ¿no? Entonces, todo esto depende de la actividad física y de la alimentación. Entonces, nuestro trabajo es moldear, ¿ok? Nosotros no trabajamos pacientes que tengan pues algún tipo de obesidad, de sobrepeso, sino más bien moldeamos y nuestros pacientes tienen que estar conscientes que tienen que realizar la actividad física, que tienen que realizar cambios en la alimentación para que realmente estos problemas no sucedan. ¿Por qué? Empezamos a comer más grasas, empezamos a sintetizar más hormonas y pues esto nos condiciona que se forme más PF, ¿no? El resumen de la afección que les comentaba. Ok, buenísimo. Entonces sí, por ahí ya ve que hay un dicho que dicen que el rebote es peor. Yo creo que es porque lo que comenta usted, ¿no, doctor? Que empieza a comer más grasa la persona y empieza a subir más rápido también de peso o de panículo adiposo. Bueno, ahí depende. Si es un procedimiento mínimamente invasivo de los que hacemos en medicina estética, la grasa no genera ningún tipo de alteración. La grasa nada más eliminamos, bueno, más que eliminar, separamos a la grasa para que se pueda pues utilizar como energía, ¿no? Entonces, ahí no hay cambios en el panículo adiposo. En el caso de la cirugía, pues ahí como se aspira, genera pues cierta cicatrización de esa grasa. Entonces, la grasa aspirada en una cirugía no vuelve a salir en el mismo lugar. O sea, ya es una zona con cicatriz, ahí ya no va a haber grasa. ¿Cuál es el detalle con la cirugía? Que pues a lo mejor le hicieron la lipoaspiración del abdomen y la paciente o el paciente empezó a comer más y se empieza a acumular la grasa en otros lados porque justamente en la zona del abdomen ya no puede, porque ahí la grasa no se puede almacenar por la cicatriz. Entonces pues se empiezan a embarnecer hacia los lados y hace que se vean un poquito más anchos, por así decirlo, ¿no? Me da risa, doctor, porque yo tengo un compañero en otro trabajo que llegó vendado. Fíjese la historia, es bien chistosa. Llega vendado y yo siempre he sido bien inquieto, doctor, desde niño. Digo, no me morí en la infancia porque Dios es grande, pero pobre mi mamá casi le infartaba, entonces haga de cuenta que yo siempre muy pesado, de repente soy aficionado a las luchas y entonces en mis trabajos pues generalmente tengo a aventarme hacia mis compañeros, ¿no? Entonces va llegando el compañero todo vendado, yo no sabía, doctor, y entonces llego y le aviento un tope como el del santo, ¿no? Entonces, se tiró ahí en el piso, me hizo un drama. Le dije, bueno, ¿qué te pasó? Me dice, es que me asaltaron, según él. Y dice, y traigo aquí las lesiones. Le digo, a ver, déjame ver para ver cómo estás, si no hay contaminación. No, ya me atendieron. Bueno. Doctor, 15 días después me dice otro compañero, ¿cuál? Dice, sí, es un procedimiento para quitarse la grasa. Pero aquí, como usted bien lo dice, este compañero era de siempre todas las guardias, pizzas, tacos, tortas, y ahora está todavía más obeso, por lo mismo, como usted dice, ya se ve más ancho incluso. Sí, pero eso es bien de mexicanos, ¿eh? No solo de hombres, los mexicanos sí somos de ocultar los tratamientos que nos realizamos, ¿no? O sea, es bien común y pues es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros países, como en el caso de Brasil, donde en lugar de ocultarlo, lo presumen, ¿no? Es parte como de su estilo de vida. Y, bueno, pero a final de cuentas en México somos de los países más consumidores en el área estética. Somos estamos dentro de los 10 países más consumidores del área estética. Y del otro que me estaba comentando de su compañero, ¿qué me dijo en la segunda parte? Que empezó a subir más de peso. Que de lo que empezó a subir más de peso, efectivamente, porque
pues estamos, o sea, tenemos malos hábitos alimenticios, ¿no? O sea, tanto el tipo de comida que consumimos, las horas en las que consumimos cierta comida, todos estos nosotros lo conocemos, qué bueno que salió el tema, lo conocemos como exposomas. Okay. Los exposomas son todas estas sustancias o todos estos malos hábitos que nos hacen que envejezcamos más rápido. ¿Okay? Entonces, nosotros regularmente empezamos, por hablar de cifras, ¿no? Porque dependiendo de la literatura cambia. Pero se supone que empezamos a envejecer a los 25 años. ¿Okay? De los 25 años envejecemos cerca, nosotros, al menos en la Ciudad de México, 2% al año, ¿no? Okay. Entonces, de los 25 a los 50, pues ya envejecimos 50%, ¿no? Y todo esto está condicionado por estos factores. ¿Cuáles son los exposomas? La radiación ultravioleta, que a veces pensamos que nada más es lo que está, la luz que nos pega del sol, pero sabemos que realmente la radiación viene desde nuestras pantallas de los celulares y demás, por eso la importancia de utilizar el fotoprotector. Okay. Los hábitos de sueño, sabemos que realmente para que nosotros podamos descansar y realmente secretemos melatonina, una hormona muy importante para el sueño, es de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, también eso es muy importante. La alimentación, el exceso de grasas hace que tengamos un mayor envejecimiento. El estrés se ha encontrado que está bastante asociado a generar mayor lipogénesis, o sea que se produzca más grasa. El hábito tabáquico también es uno de los problemas que más nos desencadena este envejecimiento, y las temperaturas altas. ¿Okay? Estos exposomas pues nos afectan mucho tanto para tanto la cuestión de la grasa localizada como para la cuestión del envejecimiento. Me acaba de dejar usted atónito porque me quedé sin palabras, porque yo sabía lo de la cuestión del sueño. De hecho, usted me va a reprobar porque tengo el mal hábito de despertarme a las 3 de la mañana, de empezar a leer un ratito. Okay. Pero esto ya es desde estudiante de medicina, ¿no? Luego algunos compañeros dicen, ¿qué le pasó? ¿No lo rodaron sin aceite o en terracería? Porque luego ya ve que uno llega a la guardia ya todo con los ojos como sapo. Pero bien interesante lo que usted nos dice del envejecimiento. Yo en mi ignorancia creía que uno empezaba a envejecer de los 30 a 35. Porque hay gente que dice, oye, voy a festejar mi media vida a los 50. Y ahí entra el humor negro del Olivares, ¿no? Porque dice, pues si no vas a vivir 100 años, ¿no? Más bien tendrías que festejar a los 35, 40, que es la tabla donde llega el mexicano, generalmente ya ve que la tasa de mortalidad. Sí. Pero entonces desde los 25. Desde los 25. ¡Wow! Sí, de hecho, por ejemplo, cuando llegan pacientes conmigo, o sea, de a los 25... Lo primero, bueno, obviamente valorándolo, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes qué? Hay que empezar con tu toxina botulínica para empezar a relajar los músculos, porque pues son de los primeros signos de envejecimiento que nosotros empezamos a formar. Estas arrugas dinámicas que posteriormente se vuelven surcos, y ya una vez que son surcos ya es más difícil tratarlos, ¿no? Entonces sí, a los 25 años empezaste. Me quedó en shock, así 25 años, ¿no? Fíjese, 25. Bien importante el dato que nos acaba de dar, 25 años inicia el envejecimiento, muy muy interesante para mí. Fíjese, Doc, que a mí me tocó, y para empezar a hablar un poquito de los casos, si usted me lo permite, un caso donde una mujer con antecedentes de psiquiatría, ya tenía una patología psiquiátrica. Yo creo que esto es muy peligroso para los médicos que realizan la función de la medicina estética, porque esta mujer que tenía trastornos psiquiátricos, yo creo que tenía trastornos en cómo ella se veía, y acudía con el médico hasta que en una de esas, como usted dice, algún médico por ahí le hizo más procedimientos de los que debía y le perfora al momento de que está pasando, yo creo que es la cánula la que meten para drenar la grasa, le perforó alrededor de 7 veces el hígado, 4 el vaso, y el colon lo perforó como unas 10 veces. Cuando yo hice la incisión, hicimos una incisión en U, que es muy estética a nivel forense, la parte de la piel, y ya no había grasa, Doc. Estaba muy delgadita, y nos decía un compañero que andaba por ahí también de una universidad de medicina estética, decía, es que ya no había, y aquí el error de este doctor fue acceder
todavía la presión de la paciente, porque decía, la paciente es que yo ya me veo todavía obesa, y decía, bueno, a ver, vamos a rascarle un poquito, ¿no? Por decirlo así, para todas las compañeras y compañeros que nos ven, pues, ilustrarlos un poquito más. Entonces empezó a hacer el mecanismo de drenar la grasa o de jalarla, aspirarla, y hasta que perforó. Ustedes, como este tipo de médicos con esta área tan específica, Doc, ¿tienen riesgo con este tipo de pacientes? Claro que sí, de hecho esto es bien frecuente. Sí. A nosotros nos llegan muy a menudo pacientes con esta afección de trastorno dismórfico corporal. Okay. Entonces ahí hay que ser muy inteligentes nosotros como médicos y saber tratar a estos pacientes, porque muchos de ellos pues tienen un problema más allá, un problema pues psiquiátrico. Entonces, ¿qué es lo que se debe de atender, no? Porque nosotros podemos caer en este juego de intentar por querer quedar bien con el paciente, o porque pues, por alguna situación económica o demás, que no falle, no falta. Entonces, pues hay que ver bien al paciente y determinar si realmente lo requiere o no lo requiere. Ahí es donde entra nuestro juicio y nuestro criterio clínico, ¿no? Que eso es bien importante. Nosotros, si bien sabemos que la belleza es un tema bastante subjetivo y que tiene mucho que ver con la época en la que nos encontramos y demás. Por ejemplo, ahorita hablando un poquito de esta parte, los estándares de belleza se han ido más hacia el continente asiático. Ahorita los que han gobernado los últimos años de los rostros más hermosos del 2023 y del 2022 han sido de población asiática. Entonces estos rasgos van cambiando, ¿okay? Sin embargo, nosotros nos tenemos que ajustar a estándares de diseño facial, a estándares de diseño corporal, y con base en esto nosotros poder determinar qué se le va a hacer a cada paciente, ¿okay? Y tomando esos estándares, nosotros poder decir a este paciente, ¿sabes qué? Si necesitas esto o no necesitas esto. Entonces, en el caso del trastorno dismórfico corporal, es muy importante tener el carácter suficiente para poder y saberle decir al paciente, ¿sabes qué? No te puedo realizar este procedimiento porque no lo ameritas y porque no está dentro del criterio médico estético o cirugía estética para realizarlo, ¿no? Qué interesante. Y coincido mucho con lo que usted dice, doctor, porque ya ve que incluso hubo el boom de estos grupos asiáticos, ¿no? Los pósters, la música y todo, y uno decía, parecen muñecos, o sea, se veían hasta cara esculpida por los dioses griegos, ¿no? Por decirlo así. Doc, ¿usted nos podría contar algunos casos que haya atendido donde vienen mal praxis, que algunos compañeros del gremio, que no vamos a decir, pero que hayan hecho algún problema con el paciente y usted resuelva? Sí, he tenido varios, me ha tocado tratar varios, ¿ok? Bueno, voy a empezar hablando de uno de los tratamientos que más se llegan a realizar, que es el tratamiento de mesoterapia. Okay. No sé si lo haya escuchado hablar. No, la mesoterapia es un tipo de tratamiento donde se aplican ciertas sustancias de manera más superficial para buscar cierto tipo de resultados, ¿no? A esta paciente de la que les estoy hablando, le realizaron un tratamiento precisamente en lo que les comentaba, en un salón de belleza spa, y esta paciente le pusieron un producto que se llaman peptonas. Las peptonas son un tipo de nutrientes, por así decirlo, para que el músculo tenga un mayor crecimiento. Sí. Los productos son buenos, ¿okay? No son para nada milagrosos, no crean un glúteo impresionante, ni mucho menos, pero tonifican porque a final de cuentas dan los nutrientes necesarios. Okay. Ahora, el detalle con esta paciente fue que pues, el lugar donde lo aplicaron no era el correcto, ¿okay? Entonces, nosotros utilizamos productos que deben de tener un registro sanitario, que deben de estar avalados tanto por la Secretaría de Salud como por COFEPRIS. Okay. Entonces, eso nos garantiza que nuestro producto es adecuado, es estéril y demás. A esta paciente pues, le aplicaron un producto que, pues, como se dice coloquialmente, de dudosa procedencia, y empezó con un problema esta paciente. ¿Cuál es el problema que tuvo ella? Una infección bastante fuerte,
una infección que se llama, de un microorganismo que se llama Mycobacterium cosmeticum, que es una bacteria bastante agresiva, bastante peligrosa y que muchas veces deja secuelas irreversibles. Entonces, esta paciente ya me llegó con lesiones importantes, lesiones de cicatriz atrófica, con presencia de la infección y demás. Entonces, pues lo primero que hice fue tomarle el debido cultivo, se encontró que hubo este tipo de microorganismo, se dio tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que como les mencionaba, deja secuelas. Entonces, ahí hay que utilizar muchos tratamientos de los que tenemos a la mano. Puede ser, por ejemplo, cámara hiperbárica, tratamiento con ozono, sobre todo enfocado más a medicina regenerativa, para poder intentar mejorar esta situación de los pacientes. ¿Cuál es el detalle con esta paciente? Tuvimos mejora, definitivamente, pero hubo ciertas lesiones que de plano no pudieron solucionarse y tuvieron que acabar en una resección quirúrgica. Entonces, por eso es bien importante acudir a consultorios pues ya sea con cirujanos plásticos, cirujanos estéticos, dermatólogos o médicos estéticos, que son los profesionales que realmente están capacitados para poder aplicar este tipo de tratamientos inyectables. ¿Y qué tipo de secuelas son las que producen este tipo de sustancias? Casi siempre todas van enfocadas hacia la necrosis. O sea, la necrosis es como la afección más importante, pues en términos finales de las lesiones, ¿no? ¿Cómo se ve una necrosis? Pues el tejido se ve negro, se ve hundido, pues prácticamente así es como lo encontramos, ¿no? Hay que quitar ese tejido, hay que darle muchos tratamientos y es bastante, pues, tardado y molesto para el paciente, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es prevenir. Y ese es uno de los casos que me llegó a tocar tratar. Y otros que también son bien comunes. Ya les hablaba del ácido hialurónico. El ácido hialurónico ya les mencioné que es obviamente con los productos debidamente certificados, pero es bastante noble el producto. El problema es que muchas veces tenemos un desconocimiento anatómico importante. Entonces, el ácido hialurónico, si lo aplicamos mal, puede llegar a tapar una arteria. Las arterias, pues ya sabemos que son estos pequeños vasitos que nos ayudan a nutrir el tejido y oxigenarlo. Entonces, supongamos que yo tengo aquí mi arteria, el orificio de mi arteria, y le pongo un producto con mayor cantidad de volumen en una parte del vaso, la comprimo. ¿Y qué hace esto? Me genera isquemia. Esta isquemia me hace que mi tejido empiece a sufrir y que si no lo trato de manera correcta, me lleve a una necrosis, ¿no? Entonces, ese tipo de casos me tocan muy frecuentemente, sobre todo volvemos a lo mismo en personas que no están capacitadas ni certificadas para la aplicación de estos productos. Pues me ha tocado de spas, me ha tocado de salones de belleza, me ha tocado de odontólogos. ¿También odontólogos? Sí, también de odontólogos me ha tocado. De hecho, bastante frecuente resolver casos de ese tipo. Entonces, si pasa esto y se trata de manera temprana y de manera adecuada, el paciente tiene muy buen pronóstico. El tejido se salva, pero es una entidad que si dejamos pasar más de 48 horas, el problema ya se hizo bastante grave y casi siempre acaban en necrosis, porque el tejido ya sufrió bastante, ya se desoxigenó completamente. Oiga, Doc, ¿y cuando son odontólogos lo hacen por algún tratamiento o porque dicen, es que yo estudié odontología y por eso me animo a invadir otras áreas que no me corresponden? Casi siempre es así. Casi siempre es así. Pues porque a final de cuentas, ya sea en los laboratorios o algún tipo de cursos externos que se llegan a dar de preparación de estos inyectables, ¿no? Y pues la verdad es que lo difícil de la aplicación de estos productos no es tanto la aplicación, es como cuando inyectamos, ¿no? Pero lo importante es saber dónde lo vamos a aplicar, conocer los planos anatómicos y qué características requiere este plano anatómico. ¿Okay? De hecho, otra vez, a lo mejor otro tipo de complicaciones, que era lo que les iba a mencionar, que no tiene tanto que ver con una cuestión pues de salud importante como la necrosis, pero que últimamente se ha vuelto bien común. De hecho, en el próximo congreso voy a hablar de ese tema, el próximo que voy a estar, y es algo que llamamos como síndrome de overface o síndrome o afección de pillow face. ¿Okay? ¿Qué es esto?
Me imagino que le ha tocado ver alguna artista pues, del medio, sobre todo estadounidense, donde ya se ven como muy hinchados. No sé si los ha visto. Que dice, ¿qué se puso? ¿Qué le hicieron? ¿No? Perdón que me llega a la mente mexicano también que, no vamos a decir, pero que ya era de una edad muy avanzada y que estaba completamente como edematizado, pero aparte la cara muy estirada, ¿no? Y uno decía, este cuate ya es como una momia andando, ¿no? Pero no vamos a decir quién es. Ya falleció incluso, ¿no? Pero sí, no, perdóneme, continúe usted. Sí, efectivamente, este tipo de afección, que le llamamos pillow face, muchas veces se da por una aplicación excesiva de producto, pero en la mayoría de los casos se da porque no respetamos el tiempo de la absorción del producto. ¿Okay? Entonces yo, por ejemplo, aplico un ácido hialurónico, sé que ácido hialurónico me va a durar 1 año y el paciente llega y me exige y me dice, doctor, ¿sabes qué? Ya no se me está viendo como me lo dejaste al inicio, necesito que me hagas un retoque, esos famosos retoques, ¿ok? Necesito que me hagas un retoque. Y ahí vamos nosotros para hacer sentir bien al paciente y le volvemos a aplicar. Entonces no estamos respetando el tiempo de recuperación o el tiempo de reparación del tejido, de la absorción completa del producto, entonces estamos estimulando mayor inflamación. Y muchas veces esto que vemos es un exceso de inflamación, volvemos a lo mismo, granulomas y demás complicaciones de este tipo, que me aumentan el volumen y por eso es que este tipo de pacientes que vemos todos hinchados, con unos pómulos exagerados, y precisamente porque no respetamos el tiempo de aplicación. Entonces eso es bien importante y también me llegan pues bastantes casos de ese tipo, ¿no? Entonces hay que aplicar el antídoto específico para el hialurónico para intentar degradar lo más posible. O muchas veces también tenemos que aplicar algún tipo de esteroide en la lesión, esteroides intralesionales, para regular todo el proceso inflamatorio que desencadena esto. Entonces sí, digamos el ácido hialurónico lo pueden degradar, por decirlo así, con algún medicamento. Así es. De hecho, tiene su antídoto específico que se llama hialuronidasa y lo que hace es degradar el ácido hialurónico. Pero no nada más es tratar esa parte. O sea, tenemos que, cuando una complicación de hialurónico, tenemos que hacer todo un esquema de tratamiento porque a final de cuentas hay que mejorar toda la circulación. ¿Okay? Entonces no nada más nos quedamos con la parte del antídoto, pero sí es fundamental. Entonces cualquier tipo de complicación de asimetrías o demás, tenemos nuestro antídoto específico, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, sea un hialurónico certificado y de buena calidad, ¿no? Oiga, Doc, y cuando yo creo que usted ha visto algunos pacientes que los labios, que son una parte muy fina o muy delicada incluso, quiero creer, por la vasculatura y las terminales nerviosas, ya ve que de repente hay gente que trae los labios muy, muy exagerados, que hasta parecen como de estas muñecas para niñas, ¿no? Tienen los labios muy protuberantes. ¿Le ha tocado casos que el labio esté necrosado de alguna paciente y tengan que hacer alguna incisión, debridar o algo así? Ok, bueno, hablando un poquito de los labios, con los labios tenemos una pequeña ventaja, ¿ok? Primero, el producto lo ponemos a nivel de la grasa. Entonces, eso hace que reduzca el riesgo de generar complicaciones, porque las arterias se encuentran profundas, ¿okay? Por debajo de la mucosa. Ahí tenemos las dos arterias importantes, que es la labial superior y la labial inferior. ¿Okay? Aquí la ventaja que tenemos con los labios es que tiene muchas arterias colaterales. Entonces, aunque se llegue a ocluir alguna, hay otras que pues digamos, solucionan el problema de riego que tiene la que está afectada. Entonces, en labios es un poco más complicado. Sin embargo, si el aplicador se va a un plano profundo y le llega a dar a estas dos arterias de importancia, ahí sí puede acabar en una necrosis. Afortunadamente, yo no me ha tocado tener que resolver casos de necrosis en los labios, a diferencia de nariz, que eso sí es mucho más frecuente. Pero sí hay algunos casos reportados más bien de necrosis en los labios. Ahora, hablando de la inflamación de los labios o de los labios que los conocemos coloquialmente como buchones, ¿no? En la actualidad. Entonces, ahí pues ya es una variación anatómica y es lo que mencionábamos, que la belleza pues es bastante subjetiva y va cambiando pues de la región y demás. Estos labios son más comunes en el norte del país, ¿okay? Lo buscan más este tipo de población. Ahora,
evidentemente no son unos labios anatómicos. Nuestros labios anatómicos deben de llevar ciertas proporciones, deben de tener ciertos volúmenes, el superior, el inferior, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué se dan o por qué se ven estos labios bastante gruesos? Sí. Una, es porque aplican mucho producto precisamente para hacer este tipo de labios. Es una técnica que se volvió bien famosa, sobre todo en Latinoamérica, que se llama Russian Lips o labios rusos. Y o también se puede dar por la aplicación. Cuando aplicamos, normalmente, vuelvo a recordar, como hay muchos vasos sanguíneos ahí, pues hay una inflamación normal. Entonces, luego los pacientes se asustan porque queda bastante inflamado, bastante hinchado después de la aplicación, pero no es por el producto, es por la inflamación directamente de los labios. Eso se reabsorbe y a la semana los labios ya quedan bien, ¿no? Entonces hay dos formas por las cuales se pueden ver los labios así de gruesos. Por el producto o por la inflamación. Sí, porque uno de repente los ve y dice, sí, se asusta uno. Doctor, y nos platicaba usted de la nariz. ¿Qué sucede con la nariz que usted ha tenido que intervenir en algunas iatrogenias? Así es, en la nariz. La nariz, el detalle es que es una estructura anatómica que tiene muy pocos espacios, ¿ok? Sí. Estamos hablando que de la piel al cartílago o de la piel al hueso, estamos hablando de uno máximo 2 milímetros. Entonces si no conocemos bien cómo está la irrigación o cómo están las arterias a nivel de la nariz, pues muchas veces empiezan este tipo de problemas. Entonces, exceso de producto, que es lo más frecuente por lo que se llegan a ocluir esta estructura, pues aplican mayor cantidad de producto. Este producto tapa las arterias y empieza el sufrimiento de la nariz. Entonces ahí tenemos pues 3 arterias que son las que principalmente irrigan, la dorsal nasal, la columnelar y las nasales laterales, y la que más llega a afectarse es la columnelar. Porque se aplica, dentro de las técnicas es aplicar a nivel de la columela, y si se aplica de manera superficial o mucho producto, pues nos puede generar este problema. ¿Qué pasa? La nariz se empieza a poner roja, se empieza a irritar, empieza a haber dolor, se empieza a ver como no sé si han visto estos programas de los zombies que se ven así como morados, como con tramitas vasculares. Así se ve la nariz y acaba, a final de cuentas, en un sufrimiento del tejido, una isquemia y una necrosis, si no se trata de manera adecuada. Afortunadamente, a mí me ha tocado resolver algunos casos de alumnos principalmente, que están en formación y demás, pero la ventaja que tengo con mis alumnos es que como van bien preparados en la parte teórica, pues casi siempre tienen la cautela necesaria. A final de cuentas puede haber, esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, es algo que pues no hay la única manera de que no te pase es que no lo hagas, ¿no? A final de cuentas. Porque hay variaciones anatómicas y demás situaciones. Hasta el más experto le puede pasar, pero pues es más común cuando estamos en formación, ¿no? La ventaja que tengo, que les comentaba en el caso de alumnos, es que se saben identificar estos signos de alarma, saben llevar a cabo una buena relación médico-paciente, están en contacto con su paciente, que eso es bien importante, nunca dejar de esta comunicación con nuestra persona que estamos tratando, y se puede resolver de manera adecuada. Si yo trato esta complicación en las 24 horas posteriores a que yo puse mi hialurónico, no va a generar ningún tipo de secuela. Entonces casi todas las he resuelto de esta forma, o sea, en las primeras horas. Ya cuando estamos hablando de una necrosis, pues ya el tratamiento ya es diferente, ya hay que meter otras cosas, hay que hacer otro tipo de protocolos, y pues ahí sí puede llegar a generar alguna secuela en la nariz, ¿no? Porque es la estructura que estamos hablando. Doc, esta que comenta que les colocan el producto, ¿es para que la nariz esté más gruesa o por qué colocan producto en la nariz? Aquí normalmente se hace para perfilar, no es tanto para la vista de frente, a final de cuentas estamos aplicando un volumen, pero muchas veces este volumen ayuda a que la nariz se vea mucho más anatómica. Aquí hablamos de ángulos faciales. Los ángulos faciales son los que nos determinan que también se ve la nariz, y si lo llevamos a cierta cantidad de ángulos, la nariz se ve estética. Entonces eso es lo que nosotros buscamos al hacer un tratamiento de rinomodelación, se llama.
¿okay? Principalmente para esta vista lateral de nuestros pacientes. Doctor, obviamente, perdón, ahí sí, hay no, que determinar muchas cosas, tanto el peso de la nariz. Por eso les digo que siempre lo importante es individualizar y elegir qué tratamiento es el adecuado para cada paciente. Ok. Entonces, ¿toman hasta el peso de la nariz? Pues no se pesa como tal, no, pero sí, pues con pura maniobra de palpación. Okay. O sea, palpamos, vemos cómo está la distribución, qué tanto es el peso de la piel, el músculo, los músculos nasales, qué tanta fuerza tienen, el cartílago, qué posición tiene. Entonces, todo esto lo analizamos para poder ver qué tan favorable va a ser este tratamiento para nuestro paciente o no. Perdón por preguntarle tanto, pero como para mí todo esto es bien nuevo, entonces le pregunto. Doctora, ¿usted es común con ustedes como médicos de medicina estética que lleguen pacientes cocainómanos por el hecho de que ya ve que la cocaína hace vasoespasmo y pueden ir haciendo necrosis en el tabique? ¿Ustedes les toca lidiar con estos pacientes? Pues realmente no es frecuente que lo lleguemos a trabajar, pero pues sí se presenta. Aquí la cuestión es que en el caso de estas personas que inhalan cocaína, la destrucción o la resorción del tabique nasal va siendo de interno a externo. ¿Okay? Entonces, muchas veces, pues a nosotros tratamos la parte externa. ¿Okay? Nosotros aplicamos el producto por arriba del hueso, nunca por dentro del hueso. Entonces, si tiene un tabique nasal que lo llegue a soportar, el producto se mantiene. Pero si no tiene un soporte, que a final de cuentas pues es lo que pasa en cualquier proceso de envejecimiento, pues el producto no se fija, no hay con qué fijarse y pues muchas veces se reabsorbe. ¿Okay? O se reabsorbe o se va a otros lados, genera migraciones. Entonces sí es bien importante pues hacerle una adecuada historia clínica al paciente para ver si es candidato nuevamente o no. Ok. ¿Recuerda usted algunos casos que lo hayan marcado de, híjole, este paciente o esta paciente pobre de que le tocó algún mal procedimiento? Pues sí he tenido algunos, sobre todo de una paciente que se le necrosó precisamente la nariz, porque pues no le dieron el tratamiento adecuado a la oclusión. Entonces llegó esta paciente conmigo, pero llegó una semana después de la aplicación del hialurónico. Estamos hablando que tenemos 24 horas para tratarla. A las 72 horas, pues ya el tejido ya estaba completamente necrótico, ya la nariz estaba negra desde la base de la nariz hasta esta parte del cartílago. Entonces todo eso estaba negro, pues la paciente pues, estaba preocupada, asustada y con justa razón, porque incluso puede pues perder todas las estructuras externas de la nariz y generar pues una asimetría facial importante. Afortunadamente tuve una buena respuesta con esta paciente, le di el tratamiento adecuado y la protocolicé con medicina regenerativa, sobre todo el uso de estas cámaras hiperbáricas para poder oxigenar mejor el tejido y debridar la necrosis. Fue me marcó en el sentido del sufrimiento que tuvo que llevar esta paciente por una mala aplicación, ¿no? Eso fue la parte que me marcó. Se pudo resolver, dejó secuelas mínimas prácticamente de hiperpigmentación, o sea, como manchitas nada más. Fue un caso pues de éxito, pero la verdad es que son pocos cuando ya llega la necrosis. Una vez necrosado, casi siempre terminan mal los pacientes, o sea, no se les puede dar la ayuda que buscan. Este caso afortunadamente lo tuvimos, por eso entre que tuvimos éxito y entre el proceso y el sufrimiento que llevó la paciente, pues fue de lo que más me ha generado ahí, pues pensar a detalle en lo que muchas veces realizan sin el conocimiento necesario, ¿no? Doctor, 2 preguntas más para claro. cerrando un poquito el conocimiento que usted nos regala. Muchas gracias. Le voy a preguntar, si usted me lo permite, porque ya ve que me comenta de la medicina estética y ahorita es una moda la cuestión de arreglar un poco los genitales. No sé si ahorita nos podría platicar un poquito de eso. No sé si la medicina estética también ve esa cuestión, porque ya ve que hay varios tratamientos que, bueno, he visto que a veces mucha gente comenta. Y la otra, doctor,
mucha gente va a preguntar qué es la cámara hiperbárica y yo creo que va a tener muchas dudas porque ya ve que se ofrece para pacientes con diabetes, con insuficiencia renal. Y si también nos podría platicar un poquito de la cámara hiperbárica. Claro. Bien, empezamos con la parte de la cámara hiperbárica, sí, que es más sencillo y más rápido. Okay. La cámara hiperbárica, digamos que es una sala donde la persona va a estar respirando oxígeno al 100%. ¿Okay? Se trabaja por medio de atmósferas, así les llamamos, y el objetivo de este tratamiento es precisamente oxigenar a la mayor cantidad de tejidos. ¿Okay? Entonces es como si estuviéramos en este cuarto, sí, pero con características especiales para que estemos respirando oxígeno prácticamente puro. Okay. Esa es la cámara hiperbárica. Sí. Y respecto a la pregunta sobre los genitales, sí tenemos varios tratamientos que se pueden llegar a realizar, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Dentro de los no quirúrgicos, ¿cuáles son los más importantes? Okay. Volvemos otra vez al tema del ácido hialurónico. Es que el ácido hialurónico lo utilizamos para muchas cosas. Entonces, el ácido hialurónico se puede utilizar para trabajar pues se le llama una labioplastía no quirúrgica, sobre todo en los genitales femeninos, para mejorar la estructura y la forma principalmente de los labios vaginales, ¿no? Y en el caso de los hombres, se llega a utilizar para engrosamiento de pene. ¿Okay? Se aplica el ácido hialurónico directamente a nivel de los cuerpos cavernosos del pene para generar un mayor grosor. ¿Okay? Esos son los tratamientos principalmente no quirúrgicos. Anteriormente, sobre todo una técnica que se puso muy de moda en Estados Unidos, que se le llamaba Scrotox. El Scrotox era la aplicación de toxina botulínica a nivel del escroto, para relajar al músculo y que el escroto se viera pues mucho más distendido, no como arrugadito, ¿no? Por así decirlo. Y cobró popularidad hace unos años. En la actualidad realmente no se utiliza, pero pues bueno, queda ahí el remanente histórico, por así decirlo, ¿no? Y en el caso quirúrgico, también hay engrosamiento de pene, pero se hace por medio de lipotransferencia. ¿Okay? Se hace una lipoescultura, una liposucción de la región abdominal y se trasplanta o se injerta directamente en el pene. ¡Wow! Entonces, oiga, doctor, la fisiopatología como siempre me brinca. Cuando hay un paciente que, por ejemplo, tiene problemas vasculares como un paciente diabético, el ponerle ácido hialurónico no afectaría el hecho de que, ejemplo, es un sentido muy burdo, de que ya el cuerpo cavernoso esté más pesado por el ácido hialurónico o la grasa, y si tiene un problema vascular, ¿no dificultaría la erección? Pues si estamos metiendo un peso mayor, sí puede complicar ahí la vasculatura. Entonces, no es como que a todos los pacientes se les puede hacer. Eso es lo importante de acudir a la valoración en medicina estética o en cirugía estética para determinar qué paciente sí se puede y se debe y qué paciente no. Porque a final de cuentas no todos somos candidatos para un tratamiento. Aunque vayamos bien enfocados, es que yo vi en Instagram, yo vi en cualquier red social que hicieron esto y yo quiero lo mismo, pero es que no es la misma anatomía la tuya a la de la persona que estamos viendo. Entonces todo eso influye para valorar a quiénes sí y a quiénes no. Sí, porque ya ve que en México tenemos el tabú, y bueno, yo creo que en países de América Latina que el tamaño es muy importante. Entonces yo creo que hay mucho paciente que sí, yo creo que es recurrente este tipo de servicios, ¿no? De que quieren engrosar el pene o alargarlo. Pues cada vez va más en aumento, ¿eh? Honestamente no es parte de mis tratamientos que yo realizo. No me he especializado en esta área porque a final de cuentas, aunque vemos todo, pues nos vamos especializando en cada uno de estos temas, ¿no? Y no ha sido pues hasta ahora mi fuerte, pero tengo colegas que se dedican mucho a esto y cada vez mencionan que hay más usuarios para utilizarlo, sobre todo para engrosamiento, como dicen, con ácido hialurónico. Sí, se está aplicando bastante. Y también otro tratamiento que han utilizado mucho son las células troncales
para precisamente igual para mejorar la parte de la disfunción eréctil. Okay. Entonces ese también es otro de los temas que en últimos años ha cobrado bastante importancia. ¿Y estas células de dónde las toman, doctor? Ok, estas células, entramos a otro tema. Ahí Okay. Ahí nosotros tenemos, porque aquí luego tenemos un error de pensamiento en cuanto a las famosas células madre, ¿no? Porque células madre nos imaginamos que pueden ser células que dan origen a cualquier célula, y la realidad, las que utilizamos para fines de sobre todo medicina estética y regenerativa, pues no son células con estas capacidades. Tenemos células totipotenciales, que son las que nos pueden dar origen a todo, esas no son. Tenemos células pluripotenciales que nos pueden dar origen a importantes cantidades de células, tampoco son. Tenemos otras que se llaman células multipotenciales, esas son las que utilizamos nosotros, que nos pueden dar origen a ciertas células para desarrollar hueso, para desarrollar piel, para desarrollar grasa, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las células que se utilizan. ¿De dónde se obtienen? Pues la mayoría de los laboratorios que se encargan de producirlas, las obtienen de la grasa. Sobre todo tienen ciertos modelos o ciertas pacientes, principalmente pacientes jóvenes, menores de 25 años, con poca grasa abdominal y demás características que les piden, nulíparas, o sea que no hayan tenido embarazos, etcétera, para tomar unas células troncales con buenas características. Las purifican en el laboratorio y después ya se las mandan a los médicos que las van a aplicar, ya preparadas en sus viales, o sea, las células vivas como tal. Está bastante interesante, de hecho sí, parece ciencia ficción y se habla de que pues es gran parte de la medicina del futuro, ¿no? De hecho, grandes empresas, grandes laboratorios están apostando a ese tipo de medicina, precisamente para mejorar varias características. Todavía está bastante en estudio esto. Yo creo que todavía nos podríamos considerar en pañales en esta área, pero siento que tiene una muy buena proyección. No, sí, así como dice, pues bastante. Doctor, fíjese que hace tiempo hubo un mito urbano o leyenda, desconozco hasta dónde sea cierto, pero decían que en cuestión de los genitales femeninos había otra vez una reconstrucción de himen. ¿Y esto sí es cierto? ¿Sí lo hace el médico o el cirujano estético? Yo la verdad desconozco si hay alguno que lo realice, al menos en la formación que llevamos en nuestra área no está dentro del plan de estudios, pero sí también he escuchado de esta situación. Lo que sí se hace frecuentemente es lo que les comentaba, la reconstrucción vaginal y la labioplastía. Eso sí es bien común y puede ser, ya les comentaba, tanto quirúrgica como con el uso de cierta aparatología, ¿no? Algún tipo de láseres y demás para hacer una reestructuración. Pero de la parte de lo del himen, no sé si realmente lo sigan realizando o si nada más fue un brevario histórico, pero al menos en nuestro plan de estudios no está ese tipo de procedimiento quirúrgico. Doc, perdón por la pregunta más a profundidad. ¿Por qué se tendría que hacer una intervención estética en los labios de la vulva? ¿Hay malformaciones que sí son muy aparatosas? Más que malformaciones, pues es a final de cuentas, todo nuestro cuerpo envejece, ¿no? Claro. Entonces los labios pues empiezan a evertir, empieza la anatomía del labio se ve un poquito más gruesa y demás. Entonces se le da cierto soporte para poder volver digamos, a invertir un poco los labios y que se vean pues estéticamente mejor, ¿okay? Pero es meramente estético, no tiene nada que ver con lo funcional. Muchas gracias. Doctor, y fíjese que con tanto conocimiento que usted nos regala, ¿nos podría ilustrar algunos casos que para usted lo hayan impactado mucho y que usted enfatiza para que los alumnos que usted prepara no cometan estos errores? Claro. Bueno, pues hablando del tema quirúrgico, yo creo que me puedo centrar en dos casos que siento que han sido bastante importantes. El primero es nosotros, cuando realizan más bien una lipoescultura, aplican algo que se llama solución tumescente, que es como para que haya menor sangrado, por así decirlo. Entonces se llega a aplicar pues lidocaína y me tocó ver he escuchado dos casos donde se excede de la dosis de lidocaína y pues el paciente
bueno, las dos pacientes lamentablemente fallecieron por este exceso de anestésico, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que eso es bien importante, saber bien las dosificaciones de lo que se le va a aplicar a cada uno de los pacientes. Y la otra, que también son pues frecuentemente en cirugía estética, que son las perforaciones viscerales, ¿no? Sí. Sobre todo en la lipoescultura, porque no delimitamos bien los planos anatómicos, profundizan de más y pues pueden llegar a generar vísceras, que también lamentablemente ha habido casos que terminan en el fallecimiento de los pacientes. Eso es en cuanto a cuestión quirúrgica. Y en cuanto a cuestión médica, volvemos otra vez al tema que creo que ha sido el que más hemos abordado, que es el ácido hialurónico. También hay un caso bastante interesante donde se aplica en una arteria que le llamamos supratroquear. Okay. Esta arteria pues se encarga prácticamente, o bueno, lleva una porción más profunda que se encarga de darle toda la oxigenación a los ojos y demás. Entonces se aplicó exceso de volumen en esta zona, en la zona de la glabela, le llamamos, que aquí es bien importante no tratarla o tratarla de manera adecuada, y causó ceguera en la paciente, irreversible, porque obviamente ya no hubo la oxigenación en los ojos, en el globo ocular, y pues generó ceguera. Ok, ¿y esto por qué lo hacen, doctor? ¿Un tratamiento para colocar, como usted dice, producto y que eliminar las arrugas o algo así? Ok, anteriormente, pues es que antes era más común este tipo de problemas, pero se utilizaba mucho para estos dos surcos que se nos forman aquí, que son los surcos glabelares, enojado, ¿no? Exactamente, esos surcos de enojado, los podemos tratar muy bien con toxina botulínica, tienen muy buenos resultados, pero el problema es que se utilizaba un mal hialurónico o exceso de hialurónico. En la actualidad tenemos hialurónicos específicos, porque no nada más es un hialurónico, son diferentes productos de diferentes densidades para cada uno de los tejidos que les mencioné. Entonces se aplicaba uno más rígido y con mayor cantidad de volumen, tapaban estas arterias que les menciono y generaban el problema de la ceguera. Entonces sí hay varios casos reportados de esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Porque este surco es muy común, o sea, casi todos los mexicanos lo tenemos, ¿no? Siempre estamos de malas. Sí, siempre estamos enojados y está. Más si vamos en el tráfico y así siempre vamos. Sí, tiene toda la razón. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque puede producir ceguera. Así es. Qué interesante. Y también es bien frecuente hacer esto por cuando usamos lentes, que también es bien frecuente en mis pacientes, que necesitamos lentes y no los queremos usar por alguna u otra situación. Siempre buscamos enfocar y hacemos esto. Entonces empiezan las patitas de gallo, empiezan los surcos de la glabela. Entonces sí es una afección bien común y que pues si la tratamos mal puede generar problemas serios. Entonces no es como algo tan sencillo esta situación, ¿no? Hay que tener el conocimiento suficiente y las técnicas adecuadas y productos adecuados. Ok. Doctor, bueno, ya para despedirnos, las pacientes que usted comenta de la aplicación de la lidocaína, ¿por qué fallecieron? ¿Por choque anafiláctico o cuál fue la causa? Pues prácticamente por el exceso de la lidocaína. O sea, por un lado está la lidocaína, o ese caso fue porque por un lado se aplica cierta cantidad de anestésico por medio del anestesiólogo, ¿no? Y en las bolsas que llegan a aplicar, pues aplican mal lidocaína cuando ya no debería de ser y se llega a la dosis tóxica o dosis letal. Empieza algo que conocemos como letargia, empieza todo el problema de la anafilaxia y lamentablemente en la mayoría de los casos acaban en muerte, ¿no? Salvo algunas situaciones donde el anestesiólogo ha sido intensivista y sabe sacar bien al paciente, han tenido éxito, pero ha habido lamentablemente algunos otros casos donde pues el paciente fallece. Ok, fíjese que ahorita que usted comenta de los anestesiólogos intensivistas, me recuerda estos casos cuando algunas pacientes van a clínicas digamos, clandestinas y ya ve que hasta salen en las noticias que han fallecido. ¿Usted podría más o menos darnos una idea de cuál es lo más común de estas
¿Por qué mueren estas pacientes en estas clínicas? Ok, bueno, siempre en las clínicas clandestinas, pues sabemos que no tienen los cuidados necesarios ni pues las medidas de desinfección correctas, ¿no? Lo que nosotros llamamos asepsia y antisepsia. Entonces, el mayor porcentaje de estos problemas se dan por sepsis, ¿okay? Por una infección generalizada y pues es la mayoría de lo que causan estos lugares clandestinos, ¿no? Porque es importante ir a un lugar donde esté bien regulado y demás, porque pues precisamente las instancias sanitarias exigen que tengan todas estas, por medio de normas y demás, que tengan todo de manera adecuada y con esto prevenir estas situaciones. Okay. Ahora, en estos lugares clandestinos también se llega a realizar las famosas minilipos. ¿Okay? Las famosas minilipos están prohibidas y no se deben de realizar. Una lipoescultura o una liposucción siempre debe ser realizada en un quirófano. ¿Okay? Si se realiza en una clínica, no va a haber un procedimiento anestésico. Se hace con anestesia local, pero pues contrario a generar algo adecuado para el paciente, lo único que hace es que genere flacidez y fibrosis. La piel se cuelga, la grasa cicatriza mal y después llegan pues los pacientes ya a reparaciones por este tipo de tratamientos mal hechos, sobre todo en este tipo de lugares clandestinos. Me acaba de dar usted un cubetazo de agua porque entonces estos procedimientos que usted menciona son en primer lugar en quirófano, para que toda la gente sepa. Quirófano. Bueno, perdón, los que son quirúrgicos, los que son de medicina estética mínimamente invasivos, tienen que ser en un consultorio. Ok. Sí, porque nos podría explicar un poquito más para toda la gente qué es una me dijo minilipo. Minilipo, okay. La lipoescultura convencional es en quirófano, se realiza por medio de cánulas y de un aparato que se le conoce como suctor, que es liposuctor. Entonces, todo esto se hace de manera correcta, quirúrgica, aséptica y antiséptica. En el caso de las famosas minilipos, que se realizan en consultorios, sobre todo clandestinos, pues se hace normalmente con jeringas. Okay. Con jeringas y con cánulas, y la succión se hace de manera manual. ¿Okay? Entonces, evidentemente no se va a sacar la grasa como debiera de, y pues esa es como la diferencia, ¿no? O sea, una lipoescultura, una liposucción bien hecha siempre debe de ir en quirófano y con un adecuado procedimiento de anestesia, llámese bloqueo, llámese anestesia general, etcétera, ¿no? Ok, qué interesante. Sí, está. Muy bien, doctor. Bueno, y ya para toda la gente, yo quiero un procedimiento estético, doctor. ¿Qué es lo que usted nos recomienda? ¿Qué es lo que tengo que fijarme primero antes de tomar la decisión? Ok, bueno, lo más importante es ir a un consultorio, un consultorio donde garantice que la persona que lo está atendiendo es médico, que el médico que lo está atendiendo tenga la certificación correcta, o sea, el título y la cédula profesional que lo avalen, que les mencionaba, pueden ser cirujanos estéticos, cirujanos plásticos, dermatólogos o médicos estéticos. Cualquiera de ellos pues puede garantizar que los inyectables que van a aplicar pues son de calidad y que el tratamiento va a ser lo mejor posible. ¿Okay? Entonces esas son como las dos, lo más importante. De ahí viene el producto que se va a aplicar. El producto que se va a aplicar siempre deben de tener pues las personas darse cuenta que es un producto que está sellado, que tiene un lote, que tiene una fecha de caducidad. ¿Okay? De esto les va a garantizar que pues el producto definitivamente tiene un registro sanitario y que pues no va a causar problemas en la salud. Muy bien. No es válido entonces decir, es que con todo respeto lo voy a decir, mi amiga, la que pone uñas, y medio aprendió y esa no es válida. Tenemos que ir a fuerzas, como usted dice, a un consultorio. Digo, lamentablemente pues es una área de la medicina que pues está muy prostituida, si se le puede llamar así, donde cualquier persona luego aprende un curso y como de alguna manera es redituable monetariamente, entonces dicen, ya lo aprendí y lo sé aplicar. Pero una cosa es saberlo aplicar y la otra es
realmente saberlo aplicar, Sí. ¿no? Porque para saberlo aplicar necesitamos tener bases anatómicas, bases fisiológicas, bases fisiopatológicas, que solamente se aprenden en la carrera de medicina y posteriormente haciendo un posgrado con esto, ¿no? Porque pues no es como inyectar pues no sé, vitaminas o cualquier tipo de tratamiento intramuscular, donde aplicamos toda la aguja y sabemos que estamos en el plano anatómico y se acabó. No, aquí es mucho más complejo. Entonces, sí es importante que sea médico, primeramente, la persona que les va a hacer los tratamientos. Muy bien. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo y ahorita con todo lo que usted nos platicó va a haber mucha gente interesada y sobre todo pues gente que lo va a tratar de contactar precisamente para una opinión, para personas que tal vez están en una situación, como usted bien lo dice, de algún procedimiento que ya se hizo mal, pues justamente acudir con un experto como usted. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor, para conferencias, cursos, consulta, todo esto? Claro. Bueno, pues primero que nada, todos son bienvenidos, sea para un procedimiento nuevo o para alguna corrección de alguna situación. ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, yo me encuentro en Hipódromo Condesa y en Polanco, y me pueden encontrar en redes sociales como en Instagram como Dr. Jesús Trejo. Okay. En Facebook está la página de la clínica que es Filauria Aesthetics Medicine, y pues en mi contacto de teléfono, que lo podemos dejar ahí en la descripción, y pues así me pueden localizar. Muy bien, entonces lo podemos encontrar como Doctor Jesús Trejo en Instagram y Filauria Aesthetic Medicine en Facebook. Más fácil en Instagram. De todas maneras, Pau y Luis nos van a hacer el favor, que son parte del equipo de edición, de ponerlo justamente abajo en la descripción del contenido, del video, para que toda la gente que tenga dudas y que quiera consultarlo, pues usted es el experto, como ya nos lo dijo, pues muchas gracias. Usted, doctor, tiene cursos en el extranjero, da conferencias, da clases, que esto es muy importante porque el doctor cuando da clases, pues el conocimiento está completamente... Se va actualizando. Se va actualizando. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Usted nos hizo un espacio en su apretada agenda. Perdóneme, amigas y amigos, el doctor, habíamos quedado una hora, yo tuve una audiencia y en verdad el doctor, bien buena onda, canceló sus compromisos por estar con nosotros. Doctor, le agradezco muchísimo. No, para nada, un honor haber estado con ustedes y pues gracias como siempre por la atención brindada. Muchas gracias, doctor. Okay, gracias. Amigos y amigas, acuérdate, este es tu programa. Recuerda que el tiempo es lo más valioso en la vida. Hoy estuvimos con una persona con mucho conocimiento, un doctor que se dedica a la medicina estética. Ya aprendiste que no tienes que ir a lugares donde nada más están de forma clandestina porque tienes riesgo, ver las sustancias. Aprendimos lo que es la medicina estética, es muy importante, y sobre todo acudir con médicos que son justamente con el conocimiento adecuado en la medicina estética. Se despide tu amigo Jorge Luis Olivares, a nombre de Pepe y Chema y de todo el equipo de producción, Relatos Forenses. Ese es tu programa, nos vemos la próxima. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Me decepcionó usted en los 25 años, ya estoy bastante viejo entonces.